El Ministerio Mesiánico Directo al Corazón presenta su programa Regresando a tus Raíces. Coronado has sido tú, Yeshua HaMashiach, Rey de Israel. Ante ti me postraré. Shalom, shalom, buenas tardes, bienvenidos una vez más a este su programa Regresando a tus Raíces, y quien te habla, tu amigo y hermano en el Mesías, el Roé Ricardo Mojica. Somos el Ministerio Mesiánico Internacional Directo al Corazón y estamos anunciando la restauración de Israel y de todas las cosas. Estamos anunciando la restauración de los nombres Kedoshim, la restauración de las Sagradas Escrituras, la restauración de las fiestas y la restauración de nuestra identidad. Usted puede comunicarse con nosotros o visitar nuestra web www.ministeriodirectoalcorazon.com. Puede también descargar la aplicación Mesiánico en Google Play, Play Store o iTunes. O puede escribirnos a nuestro correo electrónico ricardomoj7@yahoo.com. Le damos gracias al Eterno que nos da esta oportunidad de poder estar frente a todos ustedes, como cada semana, llevando un tema interesante acerca de las raíces hebreas. Saludamos a todos los hermanos que están ahí en la red social Facebook, que están en contacto con nosotros, y a todos aquellos que se conectarán. Y obviamente usted puede buscar este programa en nuestro canal en YouTube, Ricardo Mojica, Raíces Hebreas de la Fe. Ahí usted puede ver toda la actualidad que estamos llevando, puede suscribirse al canal y puede estar ahí actualizado sobre todo lo que hacemos aquí en este ministerio. Vamos rumbo a Pesa y gracias al Eterno pues estamos haciendo todo lo preparativo para esta ocasión. Antes de comenzar con el contenido, quiero resaltar un hecho que nosotros censuramos de manera radical, y fue la agresión que fue objeto el pastor Riquelme Mercedes. Independientemente de las diferencias de la línea de interpretación, nosotros nos enfocamos en el concepto social y humano, en el cual nosotros radicalmente censuramos ese hecho, y creo que se debe de marcar un hito en ese sentido. Y ese señor que agredió al pastor, sin importar la antelación en ese aspecto, hay que sancionarlo bien sancionado. ¿Por qué? Porque para eso están las autoridades. Y yo estoy de acuerdo, como decía ahorita, que si todas las iglesias tienen que encerrarse y tener sus niveles de decibeles encerrados en un circuito cerrado, muy bien, pero eso tiene que ser para todo. Porque creo que independientemente de la línea, creo que una de las instituciones que menos daño le hace a la sociedad es el contexto de iglesia. Entonces yo creo que como sociedad no podemos involucionar y que todo el mundo quiera venir a tomar justicia por sus propias manos como le coja el bon. Entonces nosotros censuramos de manera radical ese hecho. Las autoridades están ahí para cualquier ciudadano depositar su queja, sea de lo que sea, pero no se puede tolerar de que se tome la justicia por sus propias manos. De modo que ese señor que está preso, que yo no sé quién es, ese señor debe de caer todo el peso de la ley. A mí no me lo hace. El primer intento de amenaza contra mí, ese mismo instante lo meto preso. Yo no tolero eso, porque la gente tiene que respetar. Y por eso le digo que esta sociedad, en vez de evolucionar, va involucionando. Entonces, para que las cosas no se vayan a tomar como una moda, porque según la psicología social, el ser humano es atraído o influenciado por la conducta que ve de otra persona, y como en este país las cosas suelen ser un modismo, puede de que haya algunos desaprensivos que quieran resolver cualquier indiferencia que tengan con cualquier persona que esté asistiendo a cualquier iglesia o a cualquier lugar y quiera hacerlo de esa manera. Yo considero que se debe de presentar o realizar un precedente en ese sentido,
y que ese señor sea juzgado como un criminal que es. Y independientemente de que somos hombres de fe, pero no se puede atentar contra la vida del ser humano. ¿Por qué? Porque no hay nada que esté por encima de la vida. Primero la vida. Aún la Torá dice que lo primero es la vida. Por lo tanto, esa agresión nosotros radicalmente la rechazamos y pedimos de que no se flexibilicen con ese señor, porque ahí viene la cantidad de gente diciendo que no, que deje eso así. Por dejar eso así es que fue agredido. Entonces, para que esto no se tome como un modismo, esto hay que sentar un precedente y ese señor juzgarlo como criminal, porque atentó contra la vida de un ciudadano que lo que le hace bien al bienestar común. Entonces, por eso yo tacho tajantemente eso y que todo el peso de la ley caiga sobre él. Óigame bien, la Escritura dice que de la manera que se erradica la maldad en la tierra es castigando al malvado. Y entendemos de que el Eterno es un Elohim misericordioso, claro que sí, pero también el hombre tiene que pagar por sus hechos. De modo que yo censuro ese hecho y vuelvo y le repito, ese señor debe de caer todo el peso de la ley para que alguna persona que intente copiar o moderar o imitar esa forma, ese modelo, inmediatamente le acate el mensaje. ¿Por qué? Porque contra la vida de la persona no se puede atentar. Para eso están las autoridades y nadie tiene que tomar justicia en sus propias manos. Así es que en ese sentido, ese es mi parecer en cuanto a ese acontecimiento, que no debe de repetirse ni contra él, ni contra un sacerdote, ni contra nadie, ni contra un ciudadano. ¿Por qué? Porque eso es un acto de delincuencia. Y si los niveles de decibeles están altos, entonces vamos a moderarnos, pero que sea para todo el mundo. Porque aquí hay instituciones que tienen que velar para que en ese sentido el medio ambiente supuestamente no sea afectado, pero usted sabe que aquí hay intereses donde hay lugares que son una perturbación para el barrio, para la comunidad, y nadie dice nada porque está pegado con quién, con fulano, con sutanejo. Entonces, esta sociedad tiene que entender que ya estamos en el siglo XXI, que se debe de respetar los derechos de los seres humanos. Y mi derecho comienza donde termina el tuyo, y todos debemos de respetarnos unos a otros. De modo que no se vuelva a repetir ese hecho. Y con ese señor hay que asentar un precedente, vuelvo y repito por tercera vez. Así es que no sé la condición del pastor, me parece que ya le dieron de alta, pero nosotros tajantemente, nosotros rechazamos ese hecho. Así es que eso quería decir. Vamos a ir a la oración por el bienestar del Estado de Israel y vamos a entrar de lleno con el tema que tenemos en esta tarde, que ya lo habíamos proyectado desde la semana pasada, pero no nos fue posible estar aquí. Vamos a ir a la oración por el bienestar del Estado de Israel. Vamos a entrar en el tema que tenemos en esta tarde acerca del hablar en lengua según la Taná. ¿Cuál es el objetivo de este tema? Traer luz a en ese sentido, por cantidad de correos que me han estado enviando tocante a ese tema. Por eso en esta tarde queremos hablar dentro de una perspectiva hebraica. Recuerde algo bien interesante con nosotros. Nosotros siempre le hemos dicho que estamos llamados a anunciar el mensaje de las raíces hebreas, y como persona que ya hemos estudiado el contexto hebraico, nuestra línea es una línea de interpretación hebraica a partir del concepto etimológico hebreo. De modo que nosotros nos apegamos lo más que podamos a lo que es la Taná, que fue la primera, la Taná, la Torá que Moshe recibió en Har Sinaí, y creemos que desde ahí es donde viene, ¿verdad? De donde viene pues todas las cosas, y por ende nosotros nos enfocamos en esos orígenes. Como usted puede ver ahí hay tres aspectos relativos al hablar en lengua. Mire, primero está el lenguaje, está el cuerpo, obviamente, y están las emociones. Entonces, nosotros vamos a hablar, enfocándonos en estos tres aspectos, vamos a ir desglosando poco a poco para que usted vaya
haciendo un historial tocante en este tema. Vamos a tomar una cita, libro de Hechos, capítulo 2, Hechos 2, del 1 al 4, dice: cuando llegó el día de Pentecostés, pero en hebreo se dice, cuando llegó el día de Shavuot. Shavuot es la fiesta de la semana que se celebra después de la celebración de Pesaj. Se cuentan 7 semanas, que son 49 días, y luego al día 50 se celebra Pesaj. Por eso cuando llegó el día de Shavuot, estaban todos juntos, unánimes, y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados, y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Y fueron todos llenos del Ruach HaKodesh, y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Ruach le daba que hablasen. Ahí estamos viendo lo que dice la Escritura en todas las versiones que hay, ¿verdad? Vamos a estar hablando en la primera parte acerca de lo que es el lenguaje, porque es seguro que en ese evento que sucedió ahí, intervino, como ya lo he explicado, intervinieron 3 aspectos. Primero, el lenguaje humano, que a pesar de que era un lenguaje para algunos desconocido, pero según el texto, ese lenguaje, ese código que se transmitió ahí, fue descifrado por los oyentes. Por eso se habla de lenguaje, que es una facultad del cuerpo y que obviamente tiene influencia de las emociones. Esos 3 aspectos que presentamos al principio. Vamos a ver de las propiedades del lenguaje humano. A lo mejor mucha gente no sabía que el ser humano tiene sus propiedades en ese sentido. El lenguaje es algo abstracto que solo podemos observar indirectamente mediante sus manifestaciones, las lenguas o idiomas. Mire, hay más de entre 3,000 y 5,000 lenguas y dialectos en el mundo. Y entre ellos hay una diversidad enorme, pero sí hay rasgos compartidos por todas las lenguas humanas. ¿Qué quiere decir eso? Cuando habla de que hay rasgos compartidos, es que quiere decir que en cada idioma se puede escuchar una que otra palabra que pertenece a otro idioma. Entonces, el lenguaje humano abstracto, y sabemos que hay entre 3,000 y 5,000 lenguas y dialectos. Ahora bien, ¿cómo se reproduce el sonido en el cuerpo humano? Recuerden que estamos hablando de aspectos relativos al cuerpo, es decir, en cuanto a lo que es lo fisiológico. Y hay 3 órganos referenciados en el ser humano que son lo que producen el sonido. El primero es los órganos de respiración, que son los pulmones, los bronquios y la tráquea. Esos son los 3 elementos o los 3 órganos que hacen que fusionado se produzca el sonido, ¿verdad? Los pulmones, los bronquios y la tráquea. Luego está los órganos de fonación, que es la laringe, las cuerdas vocales, las resonadoras nasal, la bucal y el faringeo. Estamos hablando en cuanto a lo que es órgano. Luego los órganos de articulación, para que pueda salir la voz, ahí está el paladar, la lengua, los dientes, los labios, y ahí se completa el sentido del lenguaje. Pero hay algo todavía mucho más arriba, y es el aparato sonador. Es la laringe, que se encuentra en las cuerdas vocales, una serie de repliegues o labios, y hay 4 cuerdas vocales, 2 superiores que no participan en la articulación de la voz, 2 inferiores, las verdaderas cuerdas vocales que son responsables de producir la voz. Y también sabemos que en el cerebro, en la división que hicieron los psicólogos tocante a lo que es el cerebro, de una parte del lóbulo es donde sale el neurotransmisor que produce y lleva la sensación de lo que es la voz. Mire, si se abren y se recogen los lados
el aire pasa libremente y hacer presión cuando respiramos. De ahí sale la voz. Se junta el aire y choca con ella, produciendo el sonido que denominado voz, ¿verdad? Voz, eso que suele salir de nuestros labios, de nuestra boca, la voz. Muchos tienen voz hermosa y otros no tenemos voz tan hermosa, ¿verdad? Y hay 3 mecanismos básicos producidos en la voz. Primero, la vibración de las cuerdas que producen los sonidos tonales, sonales, semivocales y hasta nasales. Las interrupciones, que son totales o parciales por el flujo de aire que sale de los pulmones, que dan lugar a los sonidos sordos. La combinación o vibración e interrupción, como las oclusivas sonoras. En español tenemos estas 3 letras, V, D y G. Luego, ahí tenemos la adaptación fisiológica. El cerebro humano, en la lateralización y las funciones especiales de cada hemisferio, como yo le decía, en el lado izquierdo está el análisis, el uso de la herramienta del lenguaje. Mire, en el lado izquierdo, en el lóbulo izquierdo del cerebro, ahí es donde está el análisis o el uso de la herramienta del lenguaje. Eso se desarrolla en el hemisferio izquierdo. El 90% de las personas diestras del hemisferio cerebral al lado izquierdo, responsable del procesamiento lingüístico, con el 10% restante distribuido entre los sujetos bilaterizados o con el lenguaje del hemisferio derecho. El hemisferio derecho es holístico, es música, es habilidades, es visoespacial. Entonces, fíjese qué interesante, de manera física podemos ver la función del cerebro y en lo que es la fisionomía del lenguaje. Comenzamos nosotros con los órganos que articulan la voz, pero el gran arquitecto es el cerebro, que en su hemisferio izquierdo, en donde está el análisis, es donde producen las herramientas y donde se da la idea del lenguaje, que luego es producido por los órganos que hemos pronunciado anterior. Entonces aquí nosotros lo podemos ver de manera lograr. Le he dado esta síntesis para que más adelante usted me entienda el concepto de lo que es el lenguaje. Mire, aquí nosotros vemos en la parte izquierda cómo están divididos, ¿verdad? Y cómo están las especificaciones. Y de este lado, del lado izquierdo también. Cuando usted pueda, usted se mete a internet y busca las condiciones en cuanto a lo que es las divisiones del cerebro y las funciones que hace cada lóbulo, del lado izquierdo o del lado derecho. Ahí usted puede ver, porque no nos vamos a detener mucho en la fisionomía. Luego, aquí vemos el concepto e importancia de la comunicación oral. Sabemos que en la comunicación intervienen 3 factores. Primero es el mensaje, luego el código, ¿verdad? El código, el canal, y que a su vez viene siendo emisor, receptor, y el código, que es el mensaje que se emite. El mensaje, a través de los años, según nos dice la psicología humana, el lenguaje es algo que se va consensuando aún desde antes de nacer en el ser humano. Y esto es un elemento importante. Ahí nosotros podemos ver lo que dice el sistema de signo empleado. El canal es el medio de transmitir. El emisor tiene la voluntad de comunicar, emite el mensaje, y el receptor recibe el mensaje y lo descodifica. Cuando yo estoy hablando en castellano, usted me puede escuchar lo que habla en castellano, me pueden escuchar, porque ellos tienen esa descodificación en mi palabra. Ahora, si yo le digo, Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam asher bachar banu mikol ha'amim venatan lanu et torato, mucha gente no me va a entender. Mucha gente no me va a entender, ¿verdad? Lo que yo dije. Si yo hablara en otro idioma, ven conmigo por favor, si yo hablara en inglés, por ejemplo, mucha gente me va a entender. Good afternoon, my name is Ricardo. Y así, yo puedo hablar en alemán, puedo hablar en italiano y mucha gente me va a entender. Puedo hablar en hebreo y mucha gente me va a entender. Ahora bien, habrá gente que no me va a entender. Ese código que se emite
a través de algo que no se puede descifrar, habrán oído que no podrán entender. Elohai neshama shenatata vitehorá beatá brata beartá bisherkavi benatá. Nadie, el que sabe hebreo y tiene el sidur me va a entender. Pero el que no sabe esto no me va a entender. ¿Qué yo estoy diciendo ahí? Estoy hablando de la tefiló de Shaharit. El que sabe hebreo me entiende. El que no sabe no me entiende. Entonces, ¿qué tal si yo vengo a donde usted a hablarle en hebreo o en inglés cuando mucha gente no me va a entender? Entonces, para que me vaya entendiendo, en el aspecto de hablar en lenguas interviene precisamente estos tres elementos, que es lo que nunca se ha entendido. De manera como atributo fisiológico o como un atributo o una facultad humana, le he hablado de dónde se producen los sonidos, cuáles son los elementos que intervienen en el pronunciamiento o en la producción de un sonido. Y mire todo lo que tiene que hacer el cuerpo humano para yo poder sacar esta voz. Ahora, todo el que me está escuchando a mí, que habla castellano, me entiende. Pero el que no entienda castellano no me va a poder entender. No puede descifrar ese código. Entonces, como algo fisiológico, como una facultad humana, como una herencia cultural, la lengua, nosotros podemos decir que los seres humanos en cada época estuvieron facultados con esas cosas que nosotros tenemos. Todo ser humano, sin importar si es blanco, negro, chiquito, grande, tiene pulmones, tiene alveolos, tiene tráquea y produce algún tipo de lenguaje, aunque nosotros no lo podamos entender. Entonces, si es así, le quiero hacer esta pregunta. ¿Cuál fue el primer idioma que se habló sobre la faz de la tierra? Mírelo ahí. ¿Cuál fue el primer idioma? ¿Cuál fue el primer idioma que se habló sobre la faz de la tierra? ¿Por qué? Si nosotros nos vamos por la teoría evolucionista, nos vamos a volver un verdadero tollo. Ahora bien, ¿cuál fue el primer idioma que habló Adán? Yo estuve conversando con algunos amigos de Israel, óigame bien, personas nacidas y criadas que hablan hebreo, y le pregunté, ¿cuál fue el primer idioma que habló Adán? Si yo pudiera en este momento sacar una cuanta llamada para que la gente me dijera, pero no lo voy a hacer, la gente me dijera, ¿qué idioma usted cree que habló Adán? Adán habló castellano. Adán no habló castellano. Adán habló inglés. Adán no habló inglés. Adán habló alemán. Adán no habló alemán. ¿Y qué idioma habló Adán? Entonces, porque debe de haber un idioma que él habló. Entonces, antes de contestarle cuál era el idioma que hablaba Adán, hágase esta pregunta. Si los idiomas se encontraron después, ¿cuál fue el primer idioma que habló Adán? ¿Qué dice la Biblia? Toda la Biblia castellana dice, y Adán se paseaba por el huerto y escuchaba la voz de Dios, y escuchó la voz de Dios y huyó. Pero el que lee esa Biblia en inglés, dice en inglés, Adán caminaba por el huerto. Entonces, ¿cuál era el idioma que Adán hablaba? ¿Te arroja la teología alguna respuesta al respecto? ¿Te arroja la escatología alguna alusión al respecto? Si toda la tierra fue creada a través de un hombre y una mujer, entonces, ¿qué idioma era que hablaba ese hombre y esa mujer? Porque yo hablaba un idioma. ¿Cuál era el lenguaje divino? Vamos a buscar en medio de lo que están las traducciones. Mire, en la mayoría de las religiones, una fuente divina le brinda el lenguaje al hombre. Bereshit, Génesis 2:19 dice, y el Eterno creó a Adán con M, Adam, porque Adam viene de tierra.
Y el hombre le puso nombre a todos los animales domésticos, a todas las aves y a todos los animales salvajes. Y ese nombre se les quedó. Entonces todos los animales, señores, eso era algo que yo siempre me preguntaba. Cuando yo estudié teología, yo dije, ven acá, ¿y qué idioma era que hablaba Adán? Y nadie me supo decir qué idioma era que hablaba Adán. Sin embargo, le preguntaba también a grandes maestros epicúreos de la Biblia y nunca me supieron decir. Porque inclusive, aparte de los nombres de la nomenclatura que se utiliza en latín desfasado, todos los animales tienen un nombre porque desde los tiempos antiguos ese es el mismo que han tenido y luego se han traducido a otros idiomas. Pero los primeros animales, los primeros hombres, en este caso Adán le puso nombre a todos los animales. Es lo que dice Génesis 2:19. Creó el Elohim a Adán y el hombre les puso nombre a todos los animales domésticos, a todas las aves y a todos los animales salvajes. Y ese nombre se les quedó. Entonces todos los nombres que tienen los animales es el que Adán le puso. Entonces, para el hinduismo, el lenguaje surge de la diosa Saraswati, esposa de Brahma, creador del universo. ¿Usted cree que eso es así? ¿Cree usted que eso fue así? Porque de hecho, Adán no era hindú, tampoco. Adán no era hindú. Pero según la teoría hinduista, el lenguaje surge de la diosa Saraswati, esposa de Brahma. Vamos a seguir mirando. El texto de Génesis 11, 1 al 9 dice, oiga bien, tenía entonces toda la tierra una sola lengua y una misma palabra. Y aconteció que cuando salieron de oriente, hallaron una llanura en la tierra de Sinar y se establecieron allí. Y se dijeron unos a otros, vamos, hagamos ladrillo, cosámoslos con fuego. Y les sirvió el ladrillo en lugar de piedra y el asfalto en lugar de mezcla. Que sigue diciendo, y dijeron, vamos, edifiquémonos una ciudad, una torre, cuya cúspide llegue al cielo, y hagámonos un nombre, por si fuéramos esparcidos sobre la faz de la tierra. Y descendió el Eterno para ver la ciudad y la torre que edificaban los hijos de los hombres. ¿Y qué dice? Aquí nosotros vemos bíblicamente el lenguaje que se hablaba. Mire, dice aquí que sabemos que Adán, según la consulta que hice, hablaba arameo antiguo. Esa fue la primera lengua que se habló, arameo antiguo. De hecho, quiero que usted sepa que la Lashon HaKodesh es lo que se conoce como la lengua sagrada. Entonces, entrando con Noah, mire, ahí entramos Noah, Shem, Alfasá, Shalach, Eber, Peleg, Reg, Sherú, Nahor, Terá y Abraham. Abraham vivía en Ur de los Caldeos, de modo que la lengua caldea era la misma la lengua shemita, no semita, sino shemita. Luego de ahí, Abraham se le quita el nombre de Abraham y se le pone Abraham porque al cruzar el río se le llamó el hebreo. Y luego ahí donde nace Isaac, luego Jacob y luego ahí nace la tribu de Israel que salieron a Egipto. Pero nosotros sabemos que toda la trayectoria desde Génesis 11 hubo una dispersión lingüística. Fíjese que el libro de Sofonía, capítulo 3, verso 9, dice, y en aquellos días daré a los pueblos pureza de labio, y todos me exaltarán a una. De modo que el primer lenguaje que existió en la raza humana era la Lashon HaKodesh. Y hay un elemento muy importante. ¿Por qué toda la humanidad estaba unida antes de la destrucción de la torre del Sigurat? Porque todos tenían una sola lengua. ¿Y qué le faltaba? Un nombre. Entonces, por eso es cuando usted ve que nosotros hablamos de regresar a nuestras raíces y nuestro primer enfoque principal es la restauración de los nombres Kedoshim, es porque esos nombres de los que escribieron la escritura no eran nombres latinos, ni eran nombre alemán, ni eran nombre chino, ni sueco, ni nada de eso. Eran hebreos. ¿Por qué? Porque el lenguaje
hebreo posterior se antepone lo que es la lengua shemita, que viene siendo el paleo o el arameo. Entonces, cuando nosotros hablamos de antisemitismo, recuérdeme bien, antisemitismo no es lo mismo que antijudaísmo. ¿Por qué? Porque hay muchas lenguas que descienden directamente del arameo. Por ejemplo, los árabes son también shemita, porque acuérdense que los árabes descienden ¿de quién? De Ismael. Entonces, cuando una persona dice que es antisemita, está diciendo que no quiere saber de todo lo que vienen de Shem o que hablan el lenguaje shemita, que quiere decir todos, incluyendo los árabes. Ahora, cuando usted dice que es antijudío, ya usted hace una desglosiación y dice, usted no quiere saber de los judíos. ¿Se entiende? Entonces, el primer lenguaje, por eso el hebreo se llama la Lashon HaKodesh. Hay otros rabinos que entienden que el código del cual el Eterno hablaba con Adán solamente era descifrado entre ellos. Pero es obvio, lógicamente, analíticamente, que ese código fue enseñado a sus descendientes. ¿A quién? A Ebel, Caín y luego los descendientes de Caín. Tomando en cuenta algo, mucha gente se pregunta, ¿de dónde nació la hermana de Caín? Según comentarios hebreos dice que Caín nació con su hermana y Abel nació con su hermana, es decir, nacieron gemelos, cada cual nació con su hermana. Y es obvio que esto usted no lo va a encontrar en la escritura. ¿Dónde usted va a encontrar esto? Pues en la Gemara, en la Mishnah, en los Midrash, documentos que son enteramente del enfoque hebreo. ¿Se da cuenta? Por eso es que yo le digo, regresar a nuestras raíces implica conocer en dónde está la cofia. Pero regresamos al tema. Mire, hemos visto algo. Mire, vamos a hablar de unos experimentos. En el 600 antes del Mesías, antes de la era común, había una hipótesis que todos los seres humanos tenían una lengua original y que la primera palabra que pronunciasen los niños sería en dicha lengua. 2 niños recién nacidos de 2 años en la compañía de un pastor mudo, la palabra frigia de Anatolia, becos, pan, sonido onomatopéyico que imitaba el balido de las cabras. Eso era un experimento que estuvieran haciendo con los niños en Egipto, en el faraón de Egipto, que aunque ustedes no lo crean, muchos legados que la humanidad tiene hoy provienen precisamente de muchos experimentos que los egipcios hicieron. Especialmente hasta en la estadística nosotros encontramos ahí argumentos que vienen directamente de los egipcios. Entonces, en este sentido, nosotros podemos ver que si el pueblo hebreo se mantuvo en Egipto, ¿verdad? Y fue a Egipto con esa lengua palea arcaica, entraron a Egipto y esa lengua se mantuvo. Y eso nosotros lo vemos con Yosef y sus hermanos. Mire, los hermanos de Yosef se quedaron atónitos cuando se dieron cuenta que él era el hermano que ellos mismos habían dado por muerto. Entonces, aquí le dice que es mi boca la que está hablando. Rashi dice que Yosef también, temiendo que siguieran con las dudas, decide entonces hablarle en su propio idioma, el hebreo. Dice Rashi. Rashi es uno de los comentaristas hebreos que yo más me identifico por la razón de que es un toraíta, se enfoca en asuntos enteramente de la Torá, a pesar de que tiene otros aspectos por ahí relevantes. Entonces, dicen que el hebreo, el idioma conocido en general en Egipto, pero que se hablaba en esa parte que se llamaba Gosén. Sin embargo, Yosef sabía el idioma y no lo usó hasta presentarse delante de sus hermanos cuando lo escucharon hablar en el idioma que ellos hablaban. De cierta manera, los hebreos se mantuvieron en Egipto hablando su propia lengua entre ellos, a pesar de que sí también pudieron conocer el lenguaje de los egipcios. Entonces Rambal dice que es posible que él les dijo esto como una excusa para pacificarlos, porque una persona en Egipto que hablara la Lashon HaKodesh no probaba que fuera Yosef. Entonces ahí nosotros podemos entender que los hermanos de Yosef, hasta que él no le habló en su lengua y también le descubrió
su Brit Milá, no se dieron cuenta que él era hebreo, ¿verdad? Entonces, este experimento que hizo Jacob en Escocia en el 1488, 1513, hizo un experimento similar. Se reportó de que los niños comenzaron a hablar en hebreo, que esa balbuceadera que estaban haciendo los niños, tanto del experimento egipcio en el 600 como de lo que hizo Jacob IV en Escocia, se dieron cuenta de que esa balbuceadera, ese lenguaje de los niños, era idéntico a lo que era el hebreo. Entonces, la lengua adámica es la protolengua hipotética hablada por Adán y Eva, con la que dieron los nombres a los animales que el Creador les iba presentando. La utopía de recuperar esta lengua única hablada por la humanidad, una situación que según la Biblia se perdió al construirse la Torre de Babel, se ha abordado tanto en la Edad Media como en épocas posteriores, en la Medioevo. Esta conllevaría acercarse a concretar en un estado divino y posteriormente su investigación se relacionaría con el universalismo y el impulso humanista. Entonces, estos experimentos demostraron que ciertamente la primera lengua que hablaba la humanidad era shemita o hebreo antiguo. Entonces, nosotros no estamos equivocados cuando nosotros en nuestra interpretación que estamos utilizando decimos que para poder darle al texto ciertas interpretaciones tenemos que dejar de estar consultando el griego y tenemos que consultar el hebreo, definitivamente, porque es de la única manera que se va a rescatar la escritura, obviamente tomando la posición etimológica del aspecto hebraico. Bien, entonces en Estados Unidos los mormones han trabajado esta temática considerando que la lengua adámica hablada por Adán es la que habla Dios. Oiga bien, dicen los mormones, que la lengua que hablaba Adán, obviamente la Lashon HaKodesh, es una derivación del idioma hebreo. Estamos hablando de los mormones y otras entidades. Contenía esta lengua semítica. Mírela aquí donde está. Aquí, en la lengua semítica, la lengua hebraica, es probable que los amonitas, los edomitas, los amonitas, los fenicios, los púnicos, los ablaitas, los acadios, los babilonios, los siríacos, judeo-babilónicos, los asirios y los árabes, los etíopes, anáricos y otras áreas por ahí. En esos lugares se encontraron vestigios de esa lengua hebraica. Entonces, vuelvo y repito, cuando un predicador me dice a mí, porque tal palabra viene del griego, es falso, busque más para atrás. Si viene del griego, es porque el griego lo tomó del hebreo. Y por eso es que yo le digo, es importante la restauración de los nombres Kedoshim. Entonces, esta segunda parte, hemos hablado del hecho histórico de lo que es la analogía de la lengua adámica. Recuerden, en primer lugar, hablamos de la voz como órgano humano. Segundo, el lenguaje como órgano divino o como órgano humano escritural. Ahora vamos a entrar en el contexto de las famosas lenguas. La teoría del origen natural, la hipótesis, las palabras primitivas son imitaciones de los sonidos naturales que los primeros hombres y mujeres oían a su alrededor. Un objeto que volaba cerca tenía su sonido, etcétera, etcétera. Ahora bien, vamos al hecho de Hechos capítulo 2. Vuelvo y le repito, vamos a recapitular. Primero le hablé de la lengua como órgano humano, o sea, producido por el órgano humano. Los pulmones, los pulmones, los alveolos, ¿verdad? La laringe, la faringe, todo eso es lo que produce ese sonido voz, que es un código que el emisor emite a través de un canal y luego el receptor asimismo descodifica. Ese lenguaje habla del contexto de la lengua como herencia. Más adelante nosotros vamos a estar hablando del origen y evolución de la lengua castellana.
para que usted entienda que cuando los famosos, los que descubrieron o los que destruyeron estos lugares por acá, llegaron aquí había lenguaje. ¿Cuál era el lenguaje que se hablaba aquí de los nativos? El lenguaje arahuaco. Hay una diversidad de lengua que se habla en Sudamérica, en la selva amazónica, que es producto de que todavía hay muchos nativos y todavía se habla esa lengua arahuaca. Los indios que habitaron esta isla, ¿hablaban castellano? No hablaban castellano. El castellano ni siquiera había nacido. Escúcheme bien. Ni siquiera había nacido el castellano. ¿Por qué? Porque acuérdese que el castellano surge en el 1492, después de la unión de Castilla y Aragón, cuando vino la reconquista, que echaron a los musulmanes de España, que los musulmanes estuvieron gobernando desde el 411 hasta el 700, viene la reconquista y luego se une Castilla y Aragón, y ahí es donde se dan los primeros vestigios de esta lengua que viene del latín vulgo. Acuérdese, mire, nuestro castellano es una de las peores lenguas que se habla. ¿Por qué? Porque viene del latín vulgo. Habían tres idiomas, mire. El latín clásico, que solamente lo hablaban la alcurnia, solo ellos lo hablaban y lo escribían. El latín medium lo hablaba la clase proletariada o la clase media, y el latín vulgar lo hablaban los de abajo. Y de ese latín vulgar es donde viene entonces ese dialecto, que es una variable del italiano, de la lengua latina, y luego entonces es que se organiza como lengua en términos gramaticales, y es de ahí donde se consensa la idea de 28 consonantes y 5 vocales. Pero los indígenas no hablaban castellano, ni siquiera había una gramática castellana. Recuérdese que la gramática nació en el siglo VI por Dionisio de Tracia, y no había una gramática castellana todavía, porque no existía el lenguaje castellano como tal. Después fue que se creó las 5 vocales y las 28 consonantes. La primera cosa que se escribió en castellano fue la glosa, que son las letras chiquiticas que están abajo de la Biblia. Luego, el segundo documento, el Cantar del Miocí, y luego Don Quijote de la Mancha. Cuando los colonizadores llegaron aquí, no había lenguaje castellano. Aquí se hablaba arahuaco. ¿Y qué hicieron entonces la monarquía? La monarquía española dijo: edúquenlo, evangelícenlo. ¿Y cómo le evangelizaron? Destruyeron su creencia, destruyeron su fe, le enseñaron el catolicismo a APT. ¿Usted sabe lo que es catolicismo a APT? A puro tablazo. Y le enseñaron la lengua castellana. Por eso usted va a encontrar en Colombia, en Venezuela, en Costa Rica, cantidades de lenguas que son variables de ahí, porque es una mezcla de la lengua autóctona arahuaca o la quechua y el castellano. Hasta aquí mismo hay una mezcolanza de lengua. El cibaeño no habla igual que el sureño no habla igual que el del este, y eso se llama regionalismo. Entonces, lo que quiero que me entienda es que cuando los colonizadores llegaron aquí, no hablaban castellano. Aquí no se hablaba eso. La Biblia que trajeron aquí la primera vez fue en latín. Por eso la misa se daba en latín. Todo se daba en latín. Y luego fue que después se fue eliminando el analfabetismo, que ese es otro tema. Entonces, lo que pasó ahí en Hechos 8, en Hechos 2, no fue una cosa sin sentido. No fue un sin sentido. No. Todos los que estaban ahí, que escucharon el lenguaje, descodificaron el mensaje y lo interpretaron. Ahí no había cosa a lo loco. Por eso le hablé del lenguaje como forma corporal, el lenguaje como forma bíblica, y ahora el lenguaje, el famoso lenguaje, el hablar en lengua. Vamos a ver que los que estaban ahí no eran gente loco. De modo que cuando usted ve una gente que se para a hablar en lengua y nadie sabe, esa persona tiene que callarse la boca si no sabe interpretar eso. Hechos 1:8, mírenlo ahí. Estando juntos, vamos a ver lo que dice Hechos 1:4. Estando juntos le mandó que no se fueran de Jerusalén,
sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo, oíste antes de mí. 5. Porque Johanán ciertamente los sumergió en agua. Ustedes serán sumergidos en el Rúa dentro de muchos días. Pero recibirán poder cuando haya venido sobre vosotros el Ruach HaKodesh, y me serán testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Hechos 2:1. Cuando llegó el día de Shavuot, texto restaurado, Shavuot, Hechos 2:1, estaban todos juntos unánime. De repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego. No que eran lenguas, sino que parecían, asentándose sobre cada uno de ellos. Y fueron todos llenos del Ruach HaKodesh y empezaron a hablar en otras lenguas. Si eran lenguas, óigame bien, eran lenguas que los receptores podían entender. Según el Ruach les daba que hablaba, es decir, que habían diversidades. Moraban entonces, aquí viene la respuesta al verso 4, moraban entonces en Jerusalén, mire, varones piadosos de todas las naciones bajo el cielo. Entiéndame ahora lo que le voy a decir. ¿Por qué moraban en Jerusalén? Por favor, ¿por qué moraban en Jerusalén varones piadosos de toda la tierra? Porque Shavuot, la fiesta de la semana, es la segunda de las 3 fiestas mayores que tienen que celebrarse en el Beit HaMikdash, en Jerusalén. Por eso dice la Escritura, subirán 3 veces al año al lugar donde yo escogiere. La primera fiesta es Pesa. Luego de Pesa se encuentra 50 días y luego caemos en Shavuot, que era esa fiesta. ¿Por qué había tanta gente ahí? Porque se reunían de toda parte del mundo, como se reúnen todavía. El año pasado en Jerusalén para Shavuot, el 6 de Sivan del 5777, se aglutinaron cantidades de naciones como todos los años. Ese hecho que pasó ahí en Shavuot, de que todas las naciones estaban reunidas, eso no ha cesado, porque Shavuot sigue siendo la entrada a la boda del milenio. En otras palabras, viene siendo lo que prepara para entrar a la boda, porque Shavuot es representado como una boda. Entonces, por esa razón, cuando el Ruach HaKodesh descendió, que no es una persona tampoco, que eso de que el Ruach HaKodesh es una persona, eso es producto de la Trinidad, y eso está en el tema de la Trinidad. No es una persona porque una persona tiene cabeza, tronco y extremidades. No es una persona porque no es algo tangible. El Ruach, el espíritu de Kedushá, habita en aquellos que han recibido a Yeshua como Mashiach. Y es algo que, si viene del Eterno, no puede ser algo de confusión, no puede ser algo de alboroto, no puede ser algo de un alboroto sin sentido. Entonces, cuando pasó ahí, habían todas esas naciones. Cuando los talmidines recibieron esa investidura, entonces todos los que estaban afuera comenzaron a escuchar lo que ellos estaban hablando. ¿Por qué? Porque hubo una diversificación. Inmediatamente no había una escuela para los judíos ir a aprender todas las lenguas que estaban ahí. Entonces el Eterno le dio la facultad a los talmidines de poder llevar ese mensaje a todos los idiomas sin haber estudiado ni gramática de ese idioma. Óigame bien, ni estudiar nada que tenga que ver con ese idioma. Esa fue la herramienta que el Ruach le dio a los talmidines para que lleven ese mensaje. No fue algo a lo loco. No fue una cosa de que y señores, y le está diciendo uno que acuérdese que en tiempo de los encuentros ministraba precisamente ese tema, el Espíritu Santo. Y algo que yo me preguntaba era, ¿por qué, si dice la Escritura que el Espíritu Santo, como le llama a la gente, fue dado a los creyentes, por qué se le está ministrando a gente que todavía ni siquiera se ha convertido? Y era algo que yo me explicaba hasta que un día dije, no vuelvo más a esta actividad, porque eso se contradice, porque eso es parte de las cosas que lamentablemente se han viciado en la iglesia para tomar la emoción del ser humano. Recuerde que hay 3 cosas que intervienen ahí: lenguaje, cuerpo y emoción. Entonces, ¿qué ha pasado? Eso se ha viciado de una manera tal
que no se ha tomado nada más y otra cosa que la parte emotiva del cuerpo. Si yo comienzo a decir ahora mismo, hay una señora que se llama María que le duele la cabeza. Señores, ¿y cuánta María no habrá mirando este programa ahora mismo? Dígame, ¿cuánta María no habrá? Entonces, esa parte emotiva que puede ser manipulada es lo que la gente en la mayoría de los casos está haciendo hoy. ¿Por qué? Porque si usted se pone a ver, la gente que más siente al Espíritu Santo son los que la conducta más tachable tienen. Y de eso le puedo yo hablar, pero no me quiero meter en ese tema. Porque yo conocí gente que eran de los que más hablaban lengua y eran los que más voceaban malas palabras. Y era de los que más amenazaban a la gente. Yo conocí un caso de una que hablaba mucha lengua. Y eso era lengua y lengua. Y lengua y lengua. Y cuando llegaba a la casa amenazaba a la mamá, a la hermana que estaba embarazada con un cuchillo. Y le decía, te voy a matar. Te voy a sacar el muchachito. Entonces siempre yo he dicho que no se trata de hablar lengua. Se trata, por eso le digo, los frutos del Rúa, que yo creo en eso. Los frutos del Rúa y los dones del Rúa. Los frutos no se pueden imitar, pero los dones se pueden imitar. Y observe la conducta de los que más hablan lengua, en su gran mayoría, no todos, porque no podemos generalizar. Investigue cómo son en su comportamiento para que se dé cuenta, porque la parte de estos tres aspectos que se ha tomado hoy para manipular en ese sentido es la emoción del ser humano. No hay una cosa más terrible, según nos dice la psicología, como la influencia y la manipulación. Entonces, esa gente que estaba ahí en Hechos no estaba loca, no estaba diciendo palabras sin sentido, no se estaban llevando los bancos que habían ahí ni las sillas, no, estaban en su consciente, porque acuérdese, el lenguaje sale de lo que es el análisis del lado izquierdo. Entonces el Eterno no te puede dar algo que te quite eso. Pues entonces eso es contradictorio. Le estoy diciendo eso para que usted comience a ser educado en ese sentido. Entonces, Shavuot es una fiesta con lógica, no un alboroto. Oiga bien, millones de personas que han sido engañadas por el padre de la mentira y por sus emisarios religiosos, les han hecho creer a las iglesias pentecostales y carismáticas que son como los primeros creyentes mencionados en el libro de los Hechos, y no son lo mismo. La iglesia pentecostal no nació ahí en Pentecostés porque no había iglesia, ni existía iglesia. Eso es una fiesta que se llama Shavuot. Nos habían hecho creer que eso de llamarse pentecostal procedía del día de los primeros creyentes, concretamente del día de Shavuot mencionado en Hechos 2. Desde tiempos antiguos han venido toda esa legión de evangelistas, pastores, pentecostales, profetas, con un buen puñado de sacerdotes, papistas, carismáticos, y nos quieren hacer creer que esa experiencia pentecostal del bautismo en el Espíritu Santo y de hablar en lengua que ellos practican en privado o en sus cultos, exactamente es la misma experiencia ocurrido en el día de Shavuot. Y eso es falso. Eso es falso. ¿Por qué eso es falso? Porque en el día de Shavuot ahí no había locos. En el día de Shavuot todos estaban en su juicio, tenían sus 5 sentidos, sabían lo que estaba pasando. Es tanto así que Kefa, Pedro, le dice, ellos no están borrachos. ¿Por qué mucha gente se alborotó de esto? Porque veía a gente que no entendía en la lengua hebraica que hablaban los discípulos y estaban entendiendo perfectamente en su lenguaje receptor lo que ellos estaban diciendo. ¿Y qué era lo que estaban diciendo? Exaltando al Eterno. Entonces, el pentecostalismo no tiene nada que ver absolutamente con nada de lo que ocurrió el día de la fiesta de Shavuot mencionado en el libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 2. Las actuales iglesias pentecostales carismáticas son una burda grotesca de imitación, falsificación y mecánica de las primeras congregaciones del siglo I, con el único propósito de engañar al mundo entero. Por eso es el principal objetivo del padre de la mentira, lo cual durante esta mala engaña al mundo entero, utilizando la Biblia a diestra y siniestra, pretendiendo además expulsar demonios en el nombre de Jesús,
que hacen milagros y todo eso es una pura imitación, una falsificación. Ahora bien, entonces los milagros no existen. Y viene la pregunta de los preguntadores, como digo yo. ¿Los milagros no existen? Claro que los milagros existen. Usted no ha visto cantidad de gente que ha dicho que ha ido a donde el brujo y el brujo lo ha sanado. No hay una cosa más engañosa que los milagros, y es lo que la gente más ha sido atada. Y usted ha visto que por el hecho de que haya ocurrido un milagro, la gente salva. Ese ha sido el engaño, la trampa. Una cosa es que te sane el cuerpo, y eso lo puede hacer hasta Satanás. Satanás puede sanar. ¿Usted cree que Satanás no sana? Satanás sana. Y cuando la gente dice, fui a donde el brujo, fui a donde fulano. Yo recuerdo en una ocasión que el difunto Modesto entrevistó a un sacerdote que tenía un libro que vino a presentar, y le dice Modesto que él no cree en ese libro, porque si la Biblia está, ¿para qué más libros? Entonces le dice Modesto, cuando la gente de aquí va a la iglesia y no se sana, ¿a dónde va? Dice él, el 80% va donde los brujos, y eso yo lo tengo en un video, porque es así. El que está enfermo y quiere buscar sanidad, se va hasta donde el mismísimo diablo a buscar sanidad. Porque la gente cree que la sanidad del cuerpo es la solución al problema en cierto sentido. Entonces no me venga con milagros. Yo creo en los milagros. Lo que yo no creo en los milagreros. En esos milagreros que para hacer milagro tiene que subirse en una plataforma que cada robot de eso cuesta 2,000 pesos, 3,000 pesos. ¿Por qué no van a hacer milagros a los hospitales, a las clínicas? Entonces esa es la trampa. Y eso es una mentira que se ha manipulado por mucho tiempo. Ahora, ¿por qué nosotros no habíamos hablado de esto? ¿Por qué? No se había llegado a la ocasión. Segundo, no contábamos con la documentación fidedigna para hablar de eso. Y después al final le voy a decir algo más. Mire, vamos a hablar de la doctrina del pentecostalismo y la doctrina del fuego. Que dicho sea de paso, esto no es nada personal contra ninguna institución ni nada por el estilo. Para que no vayan a hacer bembita y crean que yo estoy en contra de tal o cual religión. No, yo estoy planteando mi punto de vista a través de mi programa, ¿verdad? Desde a finales del siglo XIX empezaron a surgir otras diferentes ramas influenciadas por los movimientos de reavivamiento, principalmente la corriente protestante surgida a periodo del pentecostalismo, que empezó en Estados Unidos y se extendió principalmente por Latinoamérica y África. Las iglesias pentecostales dan un énfasis mayor en los dones espirituales descritos en el Nuevo Testamento, principalmente en hablar en lengua. Sin embargo, dada la diversidad que se sumaron al protestantismo, muchas diferencias doctrinales al mismo que corresponde al modelo de una iglesia sin doctrina homogénea, a pesar de las coincidencias originales expresadas principalmente en las 5 solas. Estos son la sola escritura, la sola fide, la sola gratia, la sola Christus y la doctrina de la sola gloria. Esta es la creación de un solo Dios. De ahí en adelante viene cantidades de doctrina que usted lo puede ver ahí. Mírelo ahí. De aquí, de la madre, nace la iglesia ortodoxa, y de aquí entonces el calvinismo, que viene siendo el protestantismo, 1492, evangélicos y grupos fundamentales. Aquí están los luteranos, anglicanos, bautistas, metodistas, mormones, adventistas, testigos de Jehová, pentecostales, luz del mundo, grupos fundamentales. Y por ahí sigue ahora los apóstoles, profetas. Señores, este es el mundo donde más profetas hay. Este es el tiempo en que más profetas. Yo me asombro a ver tantos profetas. Pero usted le pregunta, ¿y de dónde viene la palabra profeta? Los profetas hebreos llegaron hasta Johanán y había una escuela. Y yo me asombro ver tantos profetas y profetizando a la gente. ¿Por qué? Pero cuando usted lo pasa por el filtro de la escritura hebrea, óigame bien, esa gente lamentablemente está siendo víctima de su propia ignorancia. Está siendo víctima. Por eso es que el conocimiento hace la diferencia. Indiscutiblemente, el conocimiento tiene que hacer la diferencia. Y es por eso que la diversificación es que ha traído como consecuencia que la gente, en vez de acercarse, se aleje. Porque acuérdense que no hace mucho, todos nos íbamos para el infierno.
y todo el que no hacía tal cosa se iba para el infierno. Entonces ya la gente ha entendido que ya la gente no le tiene miedo al infierno. El infierno ya no es punto de predicación, porque ya a la gente no le importa el infierno. ¿Por qué a la gente no le importa el infierno? Porque los que han ido al infierno, y han visto al Papa, a Selena, a Celia Cruz, a Michael Jackson, vienen del infierno y son los primeros que se descarrían. Y usted lo ve bebiendo, fumando o drogándose. Digo, ¿y entonces? Y es que el infierno es tan bueno que uno fue allá y vino. Y se fue para lo que ellos le llaman mundo. Entonces, la gente tiene que entender que los tiempos cambian. Y que definitivamente la evolución del ser humano no es estática. Vamos evolucionando. Pero alguna gente con mentalidad religiosa cree que nos vamos a quedar todo el tiempo estáticos. Señores, estamos en los tiempos del aflorecimiento del conocimiento. Ya todo está a pedir de boca. Ya no hay nada oculto. La era de los descubrimientos, de los inventos y los inventores, eso fue en el siglo XVIII. Cuando se inventaron cantidades de cosas que hoy por hoy fue en la revolución industrial. Eso fue una cosa que masificada pudo facilitar la vida del ser humano. Y en el contexto religioso, esas cosas indiscutiblemente la gente tiene que entender que ya no estamos en esos tiempos. Y que hoy por hoy, a esta generación de muchachos que se están levantando, para nosotros poderlo alcanzar, no vamos a venir con esa vieja instrumentación de antes, porque ya eso no funciona. Ya cualquier muchacho por ahí, con un celular, fácilmente tiene más conocimiento en términos teóricos o teológicos que cualquier maestro de escuela bíblica por ahí. Entonces, ¿cuándo van a entender que en toda la humanidad siempre ha habido cambio? Y que ya todos esos cambios se han ejecutado de una manera u de otra, han afectado positivo o negativamente a la humanidad. Y hoy, en la actualidad en que estamos montados, estamos hablando de que el siglo que estamos desarrollando, no estamos hablando del aspecto tecnológico. Entonces, hay que cambiar el método, porque si no vamos a seguir elefantes siendo dirigidos por ratones. Lamentablemente el conocimiento hace la diferencia. Entonces, ¿cuál es nuestra posición tocante a los dones? Para ir terminando. Dice el libro de Joel 2:28: después de esto derramaré mi rúa sobre todo género humano. Los hijos y las hijas de ustedes profetizarán, tendrán sueños, visiones. En estos días derramaré mi rúa sobre todos sus siervos. Johanán 14:15 dice: si ustedes me aman, guardarán mis mandamientos. Yo le pediré al Abba y el Abba le dará otro consejero, el Consolador. El mundo no le puede recibir porque no le ve ni le conoce. No los dejaré huérfanos, vendré a ustedes. De ustedes le conocen porque Él está morando en ustedes. De modo que cuando usted acepta al Mashiach, el Rúa entra en usted. Usted no lo siente, Él habita en usted. Él habita en usted. Entonces, el Rúa vino del Abba a Yeshua. Mírelo ahí, Yeshayahu, Isaías 11:1. El espíritu de Adonai reposará sobre él. Rúa de Jukmá, sabiduría. Biná, inteligencia. Rúa de Esra, exaltar. De Geburá, poder. Rúa de Dat, conocimiento. Y Yirat, temor. De modo que el que tiene el Rúa, como dicen, el Espíritu Santo, tiene que tener inteligencia, tiene que tener, ¿verdad?, temor, tiene que tener conocimiento. Porque si es una herramienta para llevar las facultades elementales, entonces esto quiere decir que tiene que hacer la diferencia. Y usted ha podido ver que en la rama de los que más hablan lengua son los que menos quieren estudiar. Yo le pregunté a una muchacha que dejé de ver en la universidad y me dice: yo dejé la universidad. Oh, ¿y por qué dejaste la universidad? Porque ya Cristo viene y Dios me dijo que deje la universidad. Yo dije: ¿cómo? No, espérate. Por ese es el Dios más bruto que yo he conocido. Porque ¿cómo va a ser que tú vas a dejar la universidad? Sí, todavía hay gente que está dejando las universidades porque Cristo viene. Entonces, ¿usted cree que el Espíritu Santo va a llevar a una gente a decir: salte de la universidad, salte de ahí, deja los estudios? No, por favor. No, eso es contradictorio.
Esos tiempos pasaron. Y yo lamento que todos fuimos víctimas de esa ignorancia, porque en el 2000 venía Cristo. ¿Y por qué todavía? Vamos 18 años del 2000, vamos en el 2018 y Cristo no aparece por parte. ¿Qué será lo que está pasando? Entonces, aquellos que han dejado sus estudios, porque un espíritu que no fue el del Eterno le dijo que deje la universidad, váyase para la universidad. Váyase, que yo le aseguro que le va a ir bien. Ya yo debería de tener una maestría. Y qué bueno que las raíces hebreas llegaron a mi vida. Y dije, lo primero que yo tengo que hacer es, yo tengo que terminar mi universidad. ¿Por qué? Porque yo no puedo ser un bruto, un analfabeto. Yo no puedo estar dejándoselo todo a Dios. No, Señor. Entonces, eso no es del Rúa de Kedushá. Tan pronto como Yehudá fue hecho en el Tevilá, Yeshua salió fuera del agua en el momento de los Hashamayim, se abrieron y vino el Rúa de Elohim y descendía en forma de paloma. No era una paloma, fue una silueta. Y eso lo confirmé allá en Israel. Fue una silueta, no fue una paloma que vino como aparece en la película. Usted la va a ver en estos días. No fue una paloma. Fue una silueta que parecía, pero no fue una paloma. Esto fue una confirmación de que ciertamente el Eterno, el Padre, había confirmado que será su Hijo. Yo no sé qué van a decir ahí, los que dicen que el Hijo y el Padre son la misma persona. Eso es contradictorio. Y luego descendió en una nube y le habló y aumentó un poco del Rúa que le había sobre él. Y él se dio a los 70 varones, a los Adiquín, y el Rúa reposó sobre ellos y profetizaron. Ahí estamos hablando de Bamidbar, número 11:25. Entonces, Yeshua a los Talmidines, ahí está la cita. Yohanan 20:21, Hechos 10:44 y Hechos 19:6. Romanos 11:29, Efesios 4:8, Efesios 4:12 y también Romanos 12:6. Los dones del Rúa, los dones son un regalo, una ofrenda, un presente. Y si son dones, entonces esos dones fueron dados a la asamblea para llevar a cabo ese trabajo. ¿Usted sabe dónde murió el Mateo? El apóstol Mateo, ¿cómo le dicen? En Mauritania. Y Mateo no hablaba lengua mauritana, sin embargo, fue a llevar ese mensaje a los nativos. Lamentablemente había un rey llamado Eglipo que lo protegió, pero después subió un tirano llamado Itaco que lo persiguió y lo decapitó. Pero los talmidines de esa época fueron facultados con ese poder para llevar el mensaje a donde no conocían esa lengua. No iban allá, no iban así. Iban con palabras, con un código y los receptores lo podían descifrar. Esa fue la facultad. Después eso se vició como hasta estos tiempos. En conclusión, porque ya lamentablemente me tengo que ir. Mire, venga conmigo por favor. El Rúa que habita en usted le da esa facultad a usted de poder hablar en determinada ocasión entre usted y el Eterno. Porque ese lenguaje, según estuve investigando y consultando con personas judías, no puede ser descifrado por los demonios ni por Hasatán. De modo que cuando una persona en su intimidad siente hablar estas lenguas, puede hacerlo, pero en su intimidad. No en público donde la gente no lo entiende. Sobre todo en momentos de aspereza, de problema, de dificultad. Uno siente muchas veces esa fuerza que viene sobre uno. Y eso uno no puede evitar, pero eso es la intimidad. Si a la intemperie usted no puede interpretar esa lengua, la Escritura dice que usted tiene que callarse. De modo que hoy yo espero que mucha gente asiente un precedente y entienda de que las lenguas no son para figureo. Recuerde que los puertorriqueños en ese sentido le hicieron mucho daño. Ese pentecostalismo acérrimo puertorriqueño, porque todas las lenguas se parecen. Usted no ve que antes de morir Gigi Ávila, todas las lenguas se parecían de los predicadores, era Gigi Ávila. Y hasta el tono de los predicadores es puertorriqueño, porque de ahí fue que aprendieron.
De ahí fue que aprendieron. Entonces, el Ruach HaKodesh ciertamente está con nosotros, habita dentro de nosotros, nos ayuda, nos da fuerza. Y siempre hemos estado hablando, en Israel estuvimos hablando eso. Hoy la asamblea mesiánica que esté estudiando la Torá tiene que entender que no puede darle la espalda a lo que es la manifestación del Ruach sobre su vida. Pero sí tiene que hacerlo de una forma privada, donde sea un verdadero resultado de su relación con Él y el Eterno. No es que ahora vamos a venir y vamos a comenzar a hacer lo mismo que hacíamos antes, lenguas sin sentido, que no van a ningún lado. No, la escritura es clara. Si un lenguaje que llegó a usted no tiene forma de descifrarlo, usted tiene que callarse. Tiene que callarse. Si la gente comienza a ver las cosas desde este punto de vista, usted va a ver que los dones van a ser ministrados con más seriedad, sobriedad, con más sinceridad, y la gente va a dejar de estar manipulando al otro. Hay otras cosas más que tengo, pero lamentablemente se me fue el tiempo y no puedo ser irrespetuoso. De modo que este estudio lo vamos a dejar ahí para que usted lo pase, lo repase y usted pueda sacar sus conclusiones y que le sea de mayor bendición a usted que quiere servir del Eterno. Que el Eterno le bendiga y que el Eterno le guarde. Yevarejeja Hashem beish bereja, Yair Adonai panach eleja bijuneja, Yesa Adonai panach eleja beyasen leja shalom. Que el Eterno le bendiga, que el Eterno le guarde, que el Eterno haga resplandecer su rostro frente a ustedes, que tenga de ustedes misericordia y le dé paz. Shalom ubraja, paz y bendiciones.